Seguimos con esta serie de videos de la materia de octavo año. Recuerden que continuamos en la página 5 en estos tres cuadritos. Entonces, el primer cuadrito lo que dice principalmente es que hay números negativos en fracciones y números positivos en fracciones. Y igual que se colocan a la derecha del cero, tenemos una recta donde tenemos el cero en el medio. Las fracciones positivas van a estar a la derecha y las fracciones negativas van a estar a la izquierda. ¿Ok? Luego, el segundo cuadrito, este es el más importante, donde nos dice que todas las fracciones o todos los números enteros se pueden escribir como fracción. Veamos el ejemplo que está aquí. El 2 se puede escribir como fracción. ¿Por qué? Porque 2 lo podemos dividir entre 1. Recuerden que 2 dividido entre 1, 2 dividido entre 1 es igual a 2. Y vean que esta fracción, esto de aquí se puede representar como una fracción, esta división. 2 entre 1, ¿ok? Entonces eso es lo que quiere decir ahí. Cualquier número entero se puede escribir como una fracción. Cualquier número entero. Y luego lo que habla son de amplificaciones y simplificaciones, ¿ok? Una amplificación, hablamos de multiplicar, ¿ok? Entonces en una amplificación, por ejemplo en la que teníamos ahí, 2 y 1, ¿qué es lo que se hace en una amplificación? Multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número que no sea ni 1 ni 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si multiplicamos por 1? Vean que vamos a tener exactamente 2 por 1 es 2 y 1 por 1 es 1. Llegamos a la misma fracción y no tiene sentido. La idea es que busquemos fracciones diferentes pero que sean equivalentes. Entonces, multipliquemos por otro número que no sea ni 0 ni 1. Entonces podemos multiplicar por 2, por ejemplo. Hay ejercicios donde nos van a pedir exactamente por el cual multiplicar. Entonces, aquí decidimos nosotros. ¿Cuánto nos quedaría? 4 entre 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 1 por 2 es 2. ¿Puedo usar otro número para multiplicar? Sí, claro, siempre que el numerador y el denominador estén multiplicados por el mismo número, ¿ok? Entonces, 3 y 3, ¿ok? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. Eso es una amplificación. Amplificación. Ok. Ahora, ¿qué es una simplificación? Una simplificación es dividir, más bien. Nos dan, por ejemplo, esta fracción. Por ejemplo, 4/16. Y tenemos que simplificarla. En simplificar hay que buscar un número que divida a ambos al mismo tiempo, el numerador y el denominador. Entonces no puedo dividir por 3 porque el 3 no divide al 4 ni al 16. Entonces tengo que buscar números o divisores que dividan a ambos, ¿ok? ¿Qué número divide a ambos? Podemos usar el 2, el 4. Aquí son simplificaciones no completas, ¿ok? Se puede simplificar por un número nada más. Una simplificación completa es llegar al mínimo de una fracción. Entonces, vamos a hacer una simplificación entre 2. Entre 2. Y vean que igual, si divido entre 2 el numerador, divido entre 2 el denominador. Siempre tiene que ser el mismo número. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? 2. ¿Y cuánto es 8 dividido entre 2? 8. ¿Ok? Entonces esto es una simplificación. Simplificación. ¿Ok? Entonces esos son los conceptos fundamentales. Vamos a repasar qué hay en este folleto ahora aquí. Vamos a ver. Dice, este primer ejercicio, no lo vamos a hacer. Ok, en la clase esto no lo vamos a hacer y esto no lo voy a revisar. Entonces tenemos que comenzar en el 4B. En el 4B, vean aquí, nos piden fracciones equivalentes para estos que tenemos acá. Entonces, para este entero, ¿cuál sería una fracción equivalente? Como repasamos arriba en los cuadritos, es poner el número entero, que en este caso es menos 2, y abajo un 1. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestro primer cuadrito. Nuestro segundo cuadrito es una amplificación. Entonces voy a poner aquí la operación menos 2 entre 1 y voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque sí. ¿Puedo multiplicar por otra cosa? Sí, por cualquier otra cosa que no sea ni 0 ni 1. Entonces 2 por 2 es 4 y como es negativo, regla de signos, menos 4. Y 2 por 1 es 2.
Entonces, ¿qué va en este segundo cuadrito? Esta fracción amplificada. Menos 4 entre 2. Ok, y así hacemos todos los demás. Entonces seguimos. En esta segunda parte, en este segundo ejemplo, en ejemplo 5, lo que hay que hacer es volver a la escuela. ¿Cómo nos dice? Dibujemos o pintemos 8 cuadritos de los 12 que hay aquí. 8 doceavos, ok. Y en el segundo pintemos 4 de 6. Entonces pintamos los 4 de 6. Si quedan la misma proporción, las fracciones son equivalentes y si no, pues no son equivalentes. Ahí ustedes explican. En este, como ya lo dije, es una simplificación. ¿Qué número divide a 8 y a 16? ¿Qué número divide a menos 24 y a 18? ¿Y qué número divide a menos 45 y a 30? ¿Ok? Entonces es hacer una simplificación, dividir a ambos, el numerador y el denominador, por el mismo número. Y recuerden que tienen que ser posible. No podemos, por ejemplo, aquí en esta de acá, no podemos dividir entre 2 porque 2 no divide a 45. Tiene que ser el mismo. Amplificación, aquí es lo que les decía. Amplificar y por el número que nos dan. Ok, entonces aquí multiplicamos la misma fracción, por ejemplo, por el 3 que nos dan. Por el 3 ponemos el resultado y listo. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Aquí este sí trae un poquito más de complejidad. Aquí hay que recordar cuáles son los números primos. Los primeros primos son, recuerden que los primos son infinitos, pero los primeros son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Ok? Entonces tenemos que usar estos números primos para hacer una descomposición prima. Vamos a hacerla aquí, la de este ejemplo. Entonces vamos a descomponer menos, bueno, el menos lo podemos colocar después, 84, ocupamos la descomposición prima. ¿Cómo hacemos eso? Descomponiendo como ya lo hemos hecho el año pasado. ¿84 tiene mitad? Sí. ¿Cuánto es? 42. ¿Cuánto es la mitad de 42? ¿O 42 tiene mitad? Sí, sí tiene mitad. Entonces vamos a hacer la mitad. Esto me quedaría 21. ¿21 tiene mitad? No, 21 no tiene mitad. Entonces vamos al siguiente primo. Recuerden que el siguiente primo es el 3. Entonces vamos a dividir entre 3. 21 tiene tercera, sí. ¿Cuánto es la tercera de 21? 7. 7 es un número primo, sí. Entonces 7 y 1. Y ahí ya terminó, ¿ok? Terminó la descomposición prima. Ahora colocamos el menos del menos que veníamos heredando aquí. Y la descomposición prima del 84 va en el numerador. ¿Por qué? Porque el 84 está en el numerador. Entonces esta misma factorización prima que tenemos aquí es esta misma factorización prima, ¿ok? Con eso hacemos el mismo procedimiento para el 210, descomponemos la factorización prima y esa iría en el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador es del 210, ¿ok? Recuerden que una descomposición prima es un número equivalente pero con factores primos. Entonces, ok, tenemos las dos descomposiciones primas. ¿Qué toca ahora? Simplificar. ¿Cómo puedo simplificar? Si tenemos que simplificar numerador y denominador. Si un número está en el numerador y en el denominador, podemos eliminarlos entre ellos. Entonces este 2 se puede ir con este 2 porque vean que es una pareja del numerador y el denominador. Usemos otro color para que quede más claro. Este 3 se puede ir, vamos a ver, otro color. Ahí. Este 3 se puede ir con este 3. Y otro color para el último. Este 7 se puede ir con este 7. Vean que son parejitas. Si no son parejitas, y tienen que ser parejitas de numerador y denominador. No puedo eliminar este 2 con este 2. Eso no es posible, porque los dos están en el numerador. Tienen que ser uno del numerador y uno del denominador. ¿Qué nos quedó al final? Nos quedó este 2 y este 5 que no pudimos simplificar. Entonces esa es la respuesta. Menos 2 quintos. ¿Por qué el menos? Porque el menos lo venimos heredando, recuerden. Y es ley de signos. Ok, entonces es lo mismo que hay que hacer ahí en todas esas operaciones. Venimos para acá, el ejemplo 8. El ejemplo 8 lo que habla es de simplificar por 10. Entonces acá, recuerden, es eliminar ceros al final y en la misma lógica que estábamos aplicando anteriormente. Este 0 se puede ir con este 0, uno de arriba con uno de abajo. ¿Qué me quedó? Menos 3 cuartos. Veamos este siguiente ejemplo. El primer 0 se va con el primer 0. Y el segundo 0 se va con el segundo 0. ¿Puedo eliminar este 0? ¿Este de acá? Pues no. ¿Por qué? Porque abajo no hay ningún 0.
Entonces, solo se eliminan si son pareja. Y además, tengan cuidado que no estén en el medio. Por ejemplo, aquí un 0, ese 0 no se puede eliminar, ¿ok? Porque tienen que estar al final. Es una división entre 10. Entonces, al final eso es lo que prima ahí, que estén al final y que eliminemos parejas, ¿ok? Seguimos acá. Acá lo que se habla es de totales. ¿Cuánto es el total de... Si tenemos 6.000 de total y a la empresa A le dimos 1.500, ¿cómo represento eso en una fracción? 1.500 de 6.000. Entonces, uno va a ser el numerador y el otro el denominador. Y el total es el denominador generalmente. Por ejemplo, si a la empresa A le hubiéramos dado 300, la fracción que lo representa es 300 de 6.000. ¿Ok? El, el, el numerador es la proporción y el denominador es el total. ¿Ok? Entonces ahí hacemos eso para las tres empresas. Y esta no la vamos a hacer. Esta vez no la vamos a hacer. Aquí es lo mismo. ¿Cuál es el total? Total es sumar todas estas cantidades y una proporción. ¿Cuál es la proporción? El número que tenemos o la categoría entre el total. Y aquí vemos si son estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Haciendo ese procedimiento. Y con eso terminaríamos este segundo video. Sí. En el siguiente vamos a ver aproximaciones. Entonces, con eso estamos.